Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 7 de mayo del año 2019. Hoy, mesa de análisis político. Estamos con Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Buquet, ya lo escucharon. ¿Qué tal? Buen día para todos. Federico Irazábal. Buen día. Y Diego Luján, que debutó la semana pasada y hoy vuelve. Por lo visto grave no fue. Para mí no sé para la audiencia. No sé, yo vine por las dudas de que perder la titularidad y cuidar el puesto. El que falta hoy es Chaquetti, pero ya volverá. Y bueno, sí, siempre vuelve. Depende de vos, Diego. No lo voy a dejar volver. Pero además conviene, y creo que va a ir dándose en esta mesa de análisis político a lo largo de este año, conviene la rotación, conviene que escuchemos otras voces de la academia. Vamos a hablar, claro, de temas estrictamente electorales. Por ahí irá el segundo punto del orden del día hoy. Les propongo, en cambio, que arranquemos con una noticia política de las últimas horas, aunque creo que su impacto electoral también puede tener, ¿no? El diputado del Movimiento de Participación Popular, Daniel Placeres, renunció ayer a la banca que ocupa en la Cámara de Representantes y al subsidio de un año que le corresponde a los legisladores que dejan sus puestos. De esa manera, Placeres va a comparecer sin fueros ante la justicia, donde enfrenta un pedido de procesamiento por el delito de conjunción del interés personal y el público planteado por el fiscal Luis Pacheco, que le reprocha haber votado en el Parlamento beneficios para la cooperativa Envidrio, con la cual han estado vinculados él y algunos de sus familiares, concretamente un hermano y el hijo. En un comunicado, el MPP respaldó la decisión de Placeres de renunciar a sus privilegios políticos para someterse a la justicia como cualquier ciudadano común, dice el texto. El sector sostiene que confía plenamente en la inocencia de Placeres, quien ha tenido como sur la firme convicción de que su tarea es trabajar por un Uruguay productivo y solidario. El MPP resalta además que el fiscal Pacheco no encontró fundamento para tipificar delitos en las denuncias realizadas por el Partido Nacional sobre los negocios con Venezuela y sobre préstamos que el Fondes concedió a Envidrio. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, habló también sobre el tema ayer. Ahora, lo que quiero destacar es la actitud del diputado del Frente Amplio y del Frente Amplio, de los sectores del Frente Amplio y del Frente Amplio, que es, se somete a la justicia. Quiero ver que los demás partidos hagan lo mismo en situaciones similares, porque eso también está planteado. Un claro ejemplo en este momento en discusión a nivel de la justicia, hay que esperar el dictamen fiscal sobre conjunción del interés personal y público relativo a estaciones de servicio en el interior del país, que veremos entonces cómo se actúa. Y veamos cómo se ha actuado en otras tiendas políticas respecto a situaciones también de cuestionamiento del funcionamiento, en particular de Intendencia del Interior, estoy pensando en Artigas, en La Valleja, etcétera, que creo que plantean esta misma situación. Bueno, ¿qué análisis hacen de esta noticia bien fresca de ayer? Mi primera reacción ante la noticia fue leerla como uno de los pocos efectos positivos de todo el escándalo de Sendik, en el sentido de que el Frente Amplio reaccionó muy rápidamente, evitando que se dilataran las cosas. Digamos, reaccionó de un modo diametralmente opuesto a como se hizo con todo lo que sucedió con el ex vicepresidente. Antes que el Frente Amplio reaccionó el MPP mismo, bueno, ¿no? Y antes el MPP con ese comunicado, pero fue muy rápido. Si bien es verdad que en todo momento abroquelaron la defensa de Placeres y acusaron a quienes los acusaban, fueron muy oportunos, me parece. Bueno, de todos modos va a renunciar no solo a la banca, sino a los beneficios, y resaltaron en más de una oportunidad y en declaraciones públicas y demás, esto de que no solo a la banca, sino también al subsidio que le corresponde por haber sido legislador. Es decir, ningún beneficio va a recibir Placeres durante este tiempo que se viene. O sea, por un lado, se evita el debate sobre el desafuero. Porque lo primero que apareció como pregunta era si el Frente Amplio y el MPP en especial iban a votar el desafuero de Placeres, ¿no? Evitan eso, se porque corre al el costado. compañero se sacrifica por la causa. Pero además me parece que lo que buscan es sacar el tema lo antes posible de la agenda. Eso está claro. Y de paso, si es que el tema va a estar en la agenda, y eso se hace evidente en las declaraciones de Miranda, bueno, recordar que no es el único que ha estado, digamos, en el ojo de la atención pública por cuestiones por lo menos turbias, ¿no? Y traen a escena el caso Bascú. Entonces me parece que la idea es deshacerse del problema cuanto antes, ¿sí? Es una cosa caliente que de la cual se quieren deshacer, justamente, como decía. Bueno,
Eso está perfecto, ¿no? Eso está bastante claro, es un ángulo de la cuestión. Yo creo que hay un punto más sustantivo y que forma parte del debate, y es que el dictamen del fiscal, más allá de que propone procesar a Placeres por esta cuestión en particular, sus vínculos con Envidrio y la posible conjunción del interés personal y el público, también el fiscal descarta la posibilidad de que haya delitos en otras denuncias vinculadas a los negocios con Venezuela, y en esto ponían mucho énfasis quienes reaccionaban ayer del propio MPP. Es decir, hay un aspecto acá y se está discutiendo, se está centrando la cuestión en un aspecto de la denuncia, pero se está dejando de lado otros aspectos de la denuncia. Sí, recordemos que era lo que estaba en juego en ese otro capítulo. Por un lado, intervenciones arbitrarias y abusivas en el comercio exterior con Venezuela, y por otro, la concesión irregular de préstamos por parte del Fondes a determinadas empresas, entre ellas Alasú, Envidrio, etcétera. Por ahí venían denuncias presentadas por legisladores del Partido Nacional. Claro, y ahí por lo menos el juez desestimó la existencia de actos con apariencia delictiva. Y además el fiscal hace mención reiteradamente a, bueno, se puede opinar que estas decisiones políticas fueron inconvenientes, inadecuadas, ¿no? En particular los préstamos, ¿no? La forma como se dieron algunos de los préstamos. Y resulta que yo creo que esto tiene un costado que es negativo. En realidad, la corrupción en la política es negativa en sí misma. La existencia de la corrupción, aún como mera sospecha, es negativa de por sí. Y fíjate que en este caso lo que hace es evitar un debate más profundo, y es el debate sobre la gestión. Es decir, el Fondes y sus políticas tienen que ver con una concepción acerca de cómo se puede promover el desarrollo y cómo se puede promover la justicia. Es decir, tiene un conjunto de rasgos de tipo programático que no se están discutiendo porque se lo está llevando al terreno de la corrupción. En lugar de decir lo que ha hecho el gobierno de Mujica por lo menos, o los del Frente Amplio en general, es hacer políticas inconvenientes, ¿no? Utilizar recursos públicos para financiar empresas inviables y, bueno, tal vez ineptitud, ¿no? O un uso inadecuado de los recursos, más allá de la parte política, un mal manejo de los recursos públicos. Todo esto, que es un debate, para mi gusto, mucho más interesante y sustantivo, ¿no? Sobre la orientación de los gobiernos, sobre los debates entre la oposición y el gobierno, queda de lado bajo el manto de la sospecha de la corrupción, que es absolutamente desagradable y que es un tema, digamos, que si se activa el tema de la corrupción y entonces es, en el frente hay corruptos, y el otro dice, sí, pero ¿y ustedes qué? También tienen corruptos. Y entonces genera este círculo vicioso, tan pernicioso además para la política, que es, en lugar de discutir sobre lo que debe hacer un gobierno, decirle a toda la gente que todos los políticos son unos corruptos. Federico. Me parece interesante el comunicado del MPP, ¿no? Creo que en un documento tan breve logra sintetizar ese proceso de aprendizaje que señalaba Fernanda recién a partir del caso Sendik, que obviamente esto responde, y esta rapidez responde claramente al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? La necesidad de evitar la discusión por los fueros, porque se requieren 2/3 de la Cámara para levantar los fueros. Y en realidad, bueno, en esa breve pieza quedan de manifiesto distintos elementos por parte del MPP, ¿no? En parte, como decía también Daniel recién, se salva el Fondes, o se trata de salvar la gestión del Fondes. Se trata, por supuesto, también de salvar la honorabilidad de Placeres y de destacarla, ¿no? En ese gesto que tiene, que ya Lucía Toponansky el sábado había dicho, ¿no? Bueno, espero que el compañero Placeres presente su renuncia. Prácticamente, que si uno lo traslada un poco a cuestiones de jerarquía, era casi que una orden. Y tiene además como un rescate hasta de toda la gestión Mujica, ¿no? Porque recordemos que Envidrio era una de las famosas velas prendidas al socialismo de Mujica, etcétera. Y bueno, ni que hablar de la figura, de lo que representa Placeres para el MPP y para Mujica. Si bien no es una figura central de la estructura, de la orgánica del MPP,
es un individuo muy cercano a Mujica, tanto que Es una especie de ahijado, se ha dicho, ¿no? vive en la chacra de Mujica o en un terreno Vive lindero al de lado, la chacra de pegado a la Mujica. casa de Mujica. Claro, y es un individuo digamos, de una generación intermedia o más nueva tal vez, o que de alguna manera antecede a sucede a Mujica, gracias Daniel, porque estoy a esta altura con el mareo, sucede a Mujica y a la vieja estructura, y que en realidad, bueno, da toda una serie de elementos como para dejar en limpio la honorabilidad de Placeres, la buena gestión o la falta de responsabilidad de Mujica en todo esto que se acusa, y también, bueno, de que no hay otros delitos más graves que estos que imputa Pacheco, que es haber votado una extensión del seguro de paro en vidrio, siendo que el hijo de Placeres trabaja en la empresa, etcétera. Entonces, ahí hay que ver qué impacto tiene esto en la campaña electoral, hay que ver si esta rápida reacción del MPP y del Frente Amplio también en general tiene algún efecto. Yo tendería a pensar de que en los votantes que están más convencidos de que van a votar al Frente Amplio en la próxima elección, esto no tiene un impacto. Nadie creo que esté decidido a votar por el Frente Amplio, cualquiera de los candidatos, decida el día de mañana no hacerlo porque Placeres sea procesado, porque además tenemos que ver esto cómo evoluciona en función del timing de la justicia con el timing de la campaña electoral. ¿Cuándo estaría el procesamiento, si se da, de Placeres, que además por lo que estipula la condena podría llegar a ser hasta un delito menor, escarcelable? 6 meses creo que es la mínima y 3 la máxima. O sea, sí, el fiscal aclara que el procesamiento en caso de darse sería sin prisión, ¿no? Entonces, no vamos a ver a Placeres ingresado a prisión. Entonces, creo que sí, acá lo que es importante es el antecedente que marca el caso Sendik, donde un problema que se estiró demasiado, bueno, no tuvo el impacto probable que hubiera tenido de darse en plena campaña electoral. En este caso hubiera impactado, yo creo que más en los votantes que están indecisos, en reforzar algunas reacciones anti-Frente Amplio, pero no le veo un impacto claro en la campaña al caso de Placeres. Diego, todavía no hablaste. Bueno, a ver, 2 o 3 puntos que resaltaron mis compañeros antes y que me gustaría tratar de agrupar. Yo creo que este tipo de casos muestra que la presencia de corrupción presunta o comprobada es algo así como un mal público, ¿no? Así como hay bienes públicos que benefician a todos, hay males públicos que perjudican a todos. Obviamente que la forma en la que la corrupción perjudica a los políticos no se distribuye igual, ¿sí? Es decir, los oficialismos tienden a sufrir más las denuncias de corrupción simplemente porque hacen cosas, ¿sí? Y entonces pueden incurrir mayormente en casos de corrupción o de mala administración, etcétera. Entonces, aquí hay un doble asunto. El oficialismo, en este caso el Frente Amplio, en particular el MPP, sufre más las consecuencias de este caso, pero yo creo que también, y especialmente en el largo plazo, lo sufre todo el sistema político, ¿no? Entre otras cosas por lo que decía Daniel, porque oscurece discusiones que son más, no solo más interesantes, sino más importantes para la ciudadanía a la hora de definir el voto. Luego, sobre el impacto de... Ojo que en el oficialismo también hay que incluir a las intendencias departamentales, ¿no? Y totalmente. Por ahí está jugando el Frente Amplio, por ahí está jugando el MPP, ¿no? Y están son oficialismos, ¿no? Y los pasados oficialismos. Yo que sé, acordate con el tema de las tarjetas que aparecieron, no me acuerdo quiénes, directores pero estaba, sí. bueno, aquel director Pablo del Banco García República que hacía regalos de precisamente casamiento con la tarjeta, en fin. Fíjate, por ejemplo, tengo un oyente acá, Julio de Rivera, que dice: insisto y reitero, el caso de Placeres es similar en esencia al de Bascú, el intendente de Soriano, y con esa situación, con esa otra situación, no ha pasado nada. No flechemos la cancha, dice. Y si miramos la República hoy, tapa de la República, crisis en San José. Falero, el intendente, está en aprietos por obstaculizar investigación, ¿no? Intendente de San José obstaculizó el buen funcionamiento de la comisión investigadora que analizó el caso del diputado nacionalista Rubén Basigalupe y su empresa funeraria, etcétera, ¿no? Bien, precisamente lo que yo quería traer aquí era que, claro, hay muchos oficialismos, eso es estrictamente cierto, y como hubo otros partidos que fueron oficialismo, potencialmente todos, y aquí está donde la moraleja de algún modo del mal público, el asunto es que como los oficialismos cambian, en el largo plazo, el mal que sufre un partido en el oficialismo lo termina sufriendo el sistema político en general, por eso hablaba de mal público. Luego yo quería decir algo sobre la cuantía del daño, ¿no? Porque es cierto, los fenómenos de corrupción
aunque no sean estrictamente corrupción. A mí me parece también que aquí se utiliza, no aquí en esta mesa, sino en general, se utiliza el término de un modo un poco vago, ¿no? No es lo mismo la mala administración simplemente por torpezas, descuidos, desprolijidades, que la corrupción más, si se quiere, propiamente dicha, que es recibir, por ejemplo, un soborno a cambio de una política pública, ¿no? O, digamos, todo puede ser englobado dentro de corrupción, pero no todo es lo mismo. Yo creo que el comunicado justamente marca la idea de que aquí no hubo un beneficio personal, ¿sí? Aparentemente, al menos, no hubo un beneficio personal. Puede haber habido, sí, un daño a la administración. Digo, lo decidirá la justicia. No lo acusan de peculado. Claro, a eso voy, en ¿no? realidad, que en general, ¿no? Es conjunción de interés público-privado. La corrupción en el imaginario público es alguien que recibe algo. Él era integrante de la Comisión de Trabajo, claro, y vota una extensión del seguro de paro a Envidrio, donde trabajaba su hijo y además una empresa, claro, a la que él estaba vinculado. Además de promover un préstamo a través de una minuta, etcétera. El beneficio no sería personal, pero sí para allegados. Y claramente hay una desprolijidad clarísima en el sentido de que él no podría haber tomado las decisiones que tomó formando parte de la empresa. Pero yo no me quería detener en eso. Él debió advertir en la Cámara. Claro, bueno, no sé si excusarse, creo que en el reglamento eso no sería obligatorio, pero creo que sí sería obligatorio advertir que tenía algún vínculo con la empresa cuando él en realidad decía no tener ninguno. Por eso desde el MPP se sostiene que en todo caso lo que está en juego es una falta administrativa. Sí, pero me parece que eso hace referencia también, perdona Diego, te cortamos, pero como un modo a la Mujica de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pero el hombre laburaba, lo que estaba haciendo era tratar de sacar Envidrio adelante. ¿No? Esa idea de que lo político está por encima de lo jurídico en algún sentido. Bueno, señor, hay reglas que hay que seguir, porque después pasan estas cosas. Y hay otras cuestiones que el fiscal, si no me equivoco, dice en su dictamen que no comprenden su actuación, pero tienen que ver con todo el problema de los trabajadores que en realidad hacían horas extras cuando no deberían estar trabajando porque estaban acogidos al beneficio del seguro de desempleo, ¿no? Eso tampoco sería un delito, sino algo a sancionar por el BPS. Por eso yo hablaba de que a veces se etiqueta, y yo entiendo que a los fines de la comunicación a veces es más fácil hablar de una etiqueta que englobe todo, pero la verdad es que los fenómenos de corrupción son suficientemente complejos como para meritar distinciones dentro de esas categorías generales. De todos modos, yo no quiero meterme en el tema porque no lo conozco en profundidad. Lo último que quería decir es que a la hora de cuantificar el daño, y dado que el daño es un daño general, en realidad es probable que este tipo de fenómenos, o en todo caso la acumulación de este tipo de fenómenos que venimos viendo en los últimos tiempos, no opere en el corto plazo favoreciendo a ningún candidato en particular, sino incrementando el porcentaje de personas que no tienen decidido su voto, que son indecisos. Es decir, yo creo que gana el partido de los indecisos con la acumulación de este tipo de casos. Y gana la desafección política, es decir, el que crezca. Yo creo que este caso en particular, si bien coyunturalmente está metido justo en medio de la campaña de las internas, en realidad es un caso que posiblemente no genere en sí mismo impactos muy relevantes, sino que tiene la característica de mantener la ruedita funcionando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, no contribuir a recuperar la confianza del público. Exacto. En el sistema político, en los partidos, estas cuestiones de cultura política que sabemos que son, si se deterioran, negativas para la propia democracia. Sí, probablemente el impacto negativo sobre Placeres o el MPP no sea muy distinto del impacto negativo sobre el sistema político todo en ese sentido. Debería afectar más a los que hoy manifiestan desconfianza en la política que a una decisión de voto específica por un partido. Esto es más dañino al sistema en su conjunto que a un partido en particular. Totalmente. Aun cuando no sé qué tanto puede afectar, porque es un caso de un diputado del MPP, digamos, no es que está involucrada una figura de primerísima línea. Creo que si no estuviéramos en época electoral, esto era una noticia para no más de una semana, y vamos a ver cómo después termina impactando en este momento. Por eso hoy insistía un poco en cómo va a evolucionar también las distintas instancias judiciales, ¿no? Es decir, cuándo va a declarar Placeres, y en qué momento coincida con la cercanía de las internas, que después si llegamos o no a octubre con un procesamiento claro, eso va de alguna manera también a definir qué tan importante sea este caso. Dice Jorge desde la audiencia, esta decisión de Placeres solamente se explica en el actual contexto interno del Frente Amplio, donde el MPP ha perdido peso, y en el marco de la campaña electoral. Renunció porque no había margen político para no hacerlo.
El Frente Amplio sale bien parado, aunque va a tener un impacto mínimo en la campaña. Discrepo. Sí. Yo creo que el comunicado del MPP es muy bueno en ese sentido, ¿no? Es muy claro, muy limpio. La propia renuncia de Placeres hasta el subsidio, que fue una de las cuestiones que generó también polémica a posteriori en el caso Sendic, es una muestra de que están atentos a la realidad y a las preocupaciones de la opinión pública. Pero aparte no están sacrificando un candidato de primera línea. Además, Claro, lo que dijo Fernanda al principio, el caso Sendic fue un aprendizaje para el Frente Amplio. Lo que le hizo daño, no sabemos con exactitud, pero todos creemos que el caso Sendic le hizo mucho daño al Frente Amplio y que la cancelación del caso Sendic es lo que ha permitido en los últimos, el último año, últimos meses, que el Frente remontara un poco en la intención de voto. Bueno, el problema no es si tenés una denuncia de corrupción o no. El problema es estarla negando sistemáticamente por más evidencia que te presenten delante y eso es lo que genera el mayor daño. Esta reacción rápida, en ese sentido, como el oyente dice, es lo mejor que puede hacer el MPP y el Frente Amplio. Sí. Antes de cerrar el tema y a partir de consulta de los oyentes, repaso qué es lo que dice el dictamen del fiscal sobre dos de las denuncias en las que concluye que no hay elementos como para tipificar delitos. Se preguntaba hace un rato por los pagos de jornales a empleados de Envidrio en seguro de desempleo. Bueno, lo que dice es que, pese a que consta que el Banco de Previsión Social inició una investigación administrativa, cuyas conclusiones lucen resumidas en la contestación remitida a la sede, y de las que surge que se constataron 10 trabajadores de Al Envidrio Sociedad Anónima y 77 de Envidrio que generaron cobros indebidos individuales por el desarrollo de actividad remunerada incompatible con el cobro de subsidio por desempleo. Bueno, la Fiscalía entiende que los hechos denunciados no evaden la esfera administrativa, que en todo caso quedan en la esfera administrativa, y las eventuales irregularidades constatadas deberán ser eventualmente sancionadas en esa órbita, surgiendo asimismo que se sustancie un expediente judicial en sede laboral en el que, entre otras cosas, se debate la naturaleza de las llamadas horas extrasolidarias. No hay que olvidar que Pacheco es fiscal de crimen organizado. Claro. ¿No? Es decir, esto otro podría constituir un delito, pero más de la esfera administrativa o una falta. No un delito, justamente. Una falta, la diferencia de CESA en cristiano no es un Código Penal. Es una penal. violación, es una transgresión, es una irregularidad, pero no es un delito. Exacto. Y con respecto a otra de las denuncias presentadas por legisladores del Partido Nacional, negocios de comercio exterior con Venezuela, dice, con relación a las denunciadas presuntas irregularidades en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas, la Fiscalía reitera las consideraciones ya expuestas en su dictamen de noviembre de 2017, en el sentido de que no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan inferir la existencia de conductas penalmente reprochables. Si se lee detenidamente la denuncia original presentada, se advierte que no se denuncia concretamente la configuración de algún delito, sino más bien se establecen interrogantes o sospechas acerca de la forma en que las empresas privadas uruguayas fueron seleccionadas para contratar con las empresas públicas venezolanas. Y se formulan cuestionamientos a los procedimientos administrativos llevados a cabo para la firma de tales acuerdos y contratos. Pues bien, dice el fiscal, luego de la instrucción de los hechos y de acuerdo a las resultancias de la prueba diligenciada, se arriba a la conclusión de que las empresas uruguayas no eran seleccionadas por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo, por lo cual, en principio, no se advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva. Ese es el análisis que hace el fiscal, ¿no? Esa es la conclusión del fiscal.